Mi cuñada me denunció a la policía por no ver su mensaje, pero cuando perdió su casa, su trabajo y su familia completa, ahora suplica mi perdón y quedó destruida. Tengo 34 años, trabajo con niños desde hace más de una década, y lo que pasó con mi cuñada Rebeca hace unos años casi me destruye la carrera y, no voy a mentir, prácticamente acabó con cualquier posibilidad de que nuestra familia vuelva a ser normal. La cosa es que cuando empezó todo esto en marzo de 2020, ya sabes, cuando el mundo se puso patas arriba con la pandemia y todos estábamos intentando averiguar cómo manejar el trabajo desde casa, y los niños sin escuela, Rebeca y yo, hicimos un acuerdo que parecía perfecto. Ella cuidaría a mis hijos 3 días a la semana, y yo cuidaría a los suyos los otros 2 días, tipo un intercambio justo donde nadie tenía que pagar guardería, y los primos podían pasar tiempo juntos. Sonaba ideal, ¿verdad? Y durante 3 años completos funcionó bastante bien. O sea, teníamos nuestras diferencias porque Rebeca siempre ha sido un poco intensa y dramática, pero nada que no se pudiera manejar con un poco de paciencia. Rebeca está casada con mi hermano Andrew, tienen 2 niños que en ese momento tenían como 5 y 7 años, y desde el principio de su relación siempre noté que Rebeca tenía esa personalidad de todo tiene que ser a mi manera, o no hay trato. Andrew es de esos que prefieren mantener la paz a cualquier costo, entonces básicamente le da la razón en todo y evita los conflictos, lo cual probablemente explica por qué las cosas escalaron tanto después. Mis propios hijos tenían 6 y 9 cuando empezamos el arreglo, y la verdad es que me encantaba que pasaran tiempo con sus primos. Sentía que estábamos construyendo esos recuerdos de familia que yo tuve cuando era niña. Mi mamá también estaba feliz porque veía a los nietos más seguido, aunque mirando hacia atrás, debía haber prestado más atención a ciertas señales de que Rebeca no era exactamente la persona más confiable o razonable del mundo. Durante esos 3 años hubo momentos incómodos, claro, como cuando Rebeca se quejaba de que mis hijos comían demasiado en su casa, o cuando insistía en que yo tenía que llevar pañales extra y snacks específicos, aunque ella nunca hacía lo mismo cuando mis hijos iban a mi casa, pero yo solo respiraba profundo, y lo dejaba pasar porque total, era familia, y el arreglo nos beneficiaba a las dos. Trabajamos desde casa las dos. Ella hacía algo de marketing freelance, y yo manejaba programas después de la escuela de forma remota, entonces tener ese apoyo mutuo era literalmente lo que nos permitía mantener nuestros trabajos y nuestra cordura. Los niños se llevaban bastante bien, peleaban como todos los primos, pero nada fuera de lo normal, y yo pensaba que estábamos en una buena dinámica. Todo se fue al carajo por una discusión estúpida que ni siquiera recuerdo bien de qué era. Creo que fue algo sobre que Rebeca dijo que yo había llegado tarde a recoger a mis hijos un día, aunque yo le había avisado por texto que venía en camino, y ella dijo que no lo había visto, o algo así. Fue ridículo, o sea, el tipo de cosa que 2 personas normales resuelven en 5 minutos con una conversación, pero Rebeca se lo tomó como si la hubiera insultado personalmente. Me mandó como 3 mensajes largos explicando por qué yo estaba siendo irrespetuosa con su tiempo y cómo ella siempre era puntual, y yo necesitaba tener más consideración. Y yo básicamente le respondí que estaba bien, que tendría más cuidado, porque no quería empezar una guerra por algo tan pequeño. Pero entonces, como 2 días después de esa conversación tonta, tuve uno de esos días del infierno, en el trabajo donde todo salió mal. Tuve una reunión que se extendió más de lo planeado, luego un problema con un proveedor. Después mi jefe necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre no sé qué cosa, y cuando finalmente pude respirar y mirar el reloj, ya eran las 3:45, y tenía que llevar a los niños a casa de Rebeca antes de las 4 como siempre hacíamos. Agarré a mis hijos, los metí al carro prácticamente corriendo, manejé los 15 minutos hasta su casa y los dejé en la puerta. Toqué el timbre, esperé unos segundos. Los niños entraron porque la puerta estaba abierta como siempre, y yo me fui de vuelta a mi casa porque tenía otra llamada de trabajo en 20 minutos. Lo que no sabía, porque había estado tan ocupada que ni siquiera había mirado mi teléfono en las últimas 2 horas, es que Rebeca me había mandado un texto a las 2:30 diciendo que ese día no iba a poder cuidar a los niños. Solo eso, sin explicación, sin disculpas. Solo no puedo hoy, y yo no lo vi. Llegué a mi casa, me preparé un café rápido, me conecté a mi siguiente reunión, y como a los 20 minutos empecé a recibir llamadas de un número que no conocía. No contesté, porque estaba en la reunión, pero seguían llamando y llamando, y finalmente le puse mute a mi micro, y contesté medio molesta pensando que era spam o algo así. Era la policía. Me dijeron que necesitaba regresar a la casa de mi cuñada inmediatamente porque había una situación con mis hijos. El corazón se me fue al estómago. Literal sentí que me iba a desmayar.
Colgué la llamada de trabajo sin siquiera explicar nada, y manejé de regreso a casa de Rebeca más rápido de lo que probablemente debería admitir. Cuando llegué había 2 patrullas estacionadas afuera con las luces prendidas, vecinos asomándose por las ventanas, y mis 2 hijos sentados en el porche de la entrada llorando con una oficial de policía parada junto a ellos. Rebeca estaba en la puerta de su casa con los brazos cruzados hablando con otro oficial, y cuando me vio llegar me lanzó esta mirada de satisfacción y superioridad que todavía me hierve la sangre cuando me acuerdo. Resulta que Rebeca, en lugar de simplemente llamarme o mandarme otro texto, o tocar la puerta de su propia casa para decirme que los niños no podían quedarse, decidió llamar a la policía y reportarme por abandono de peraza menores. Me acusó de dejar a mis hijos en su propiedad sin su consentimiento, sabiendo perfectamente que ella había dicho que no podía cuidarlos ese día. Le dijo a la policía que yo era negligente, que había puesto a mis hijos en peligro, y que ella temía por la seguridad de ellos. Todo esto mientras mis pobres niños, que tienen 6 y 9 años, están sentados en un porche sin entender qué demonios está pasando, viendo luces de policía, y preguntándose si su mamá va a ir a la cárcel. Los oficiales fueron bastante razonables cuando llegué y les expliqué toda la situación. Les mostré los mensajes de texto donde Rebeca y yo confirmábamos nuestro arreglo de cuidado mutuo que llevábamos haciendo por 3 años. Les expliqué que no había visto su mensaje de última hora porque estaba trabajando y que nunca en mi vida dejaría a mis hijos en algún lugar si supiera que no eran bienvenidos. Rebeca intentó insistir en que yo estaba mintiendo, que ella me había avisado, con suficiente tiempo, pero los oficiales básicamente le dijeron que esto claramente era un problema de comunicación entre familia, y que llamar a la policía por algo así era una exageración enorme. No llenaron ningún reporte formal. Gracias a Dios, porque si lo hubieran hecho probablemente habría perdido mi trabajo considerando que trabajo con niños y cualquier cosa relacionada con negligencia o abandono me habría destrozado profesionalmente. Metí a mis hijos al carro, los 2 todavía llorando y preguntándome por qué había policías y por qué la tía Rebeca estaba enojada, y manejé de regreso a casa temblando de pura rabia. No podía creer que alguien, especialmente alguien de mi propia familia, hubiera tratado de joderme la vida de esa manera por algo tan estúpido. Y lo peor es que puso a mis hijos, a sus propios sobrinos, en una situación aterradora y traumática completamente innecesaria. Cuando llegamos a la casa, les expliqué lo mejor que pude, que todo estaba bien, que mamá no había hecho nada malo, que a veces los adultos tienen malentendidos, pero podía ver en sus caras que algo había cambiado. Mi hijo mayor me preguntó si íbamos a seguir yendo a casa de la tía Rebeca, y le dije que no, que de ahora en adelante buscaríamos otro arreglo. Esa misma noche bloqueé a Rebeca en todo, teléfono, redes sociales, correo, todo. Le mandé un último mensaje antes de bloquearla, diciéndole que nuestro arreglo de cuidado infantil estaba permanentemente terminado, que lo que había hecho era imperdonable y que no quería volver a hablar con ella nunca en mi vida. No me disculpé por no ver su mensaje porque, ¿en serio? ¿Quién llama a la policía antes de simplemente volver a intentar contactar a la persona? Ella sabía perfectamente que yo estaba trabajando, sabía que probablemente estaba ocupada, y decidió ir por la opción nuclear inmediatamente. Me quedó clarísimo que lo hizo no porque estuviera preocupada por los niños, sino porque quería castigarme por nuestra discusión estúpida de días antes, y eso es algo que no puedo ni voy a perdonar. 2 días después, Andrew me llamó. Empezó con el típico rollo de, pero es que Rebeca también está estresada, y tú sabes cómo es cuando se siente atacada, y yo creo que ambas pueden resolver esto como adultas. Le corté a mitad de su speech, y le dije exactamente lo que pensaba, que su esposa casi me destruye la carrera, traumatizó a mis hijos, y demostró que es una persona vengativa y peligrosa, que no merece ni un segundo más de mi tiempo. Andrew intentó defender lo indefendible, diciendo que Rebeca había malinterpretado la situación y que solo estaba protegiendo su espacio, y yo le dije que si esa era su versión de los hechos, entonces él también estaba loco. Me dijo que Rebeca había tenido que renunciar a su trabajo, porque sin mi ayuda no podía manejar el cuidado de los niños y su trabajo al mismo tiempo, y que básicamente yo era responsable de su situación financiera ahora. ¿Puedes creerlo? O sea, Rebeca me llama a la policía, intenta que me arresten, pone a mis hijos en peligro emocional, y de alguna manera yo soy la mala por no querer seguir ayudándola después de eso. Le dije a Andrew que los problemas de childcare de Rebeca no eran mi problema, que ella creó esta situación completamente sola con sus acciones, y que si necesitaba ayuda que buscara una guardería como el resto del mundo. Colgué el teléfono y bloqueé a Andrew también, porque no tenía energía para lidiar con su actitud de, pero piensa en la familia,
y todos necesitamos hacer sacrificios. Lo que pasó después fue incluso peor, aunque no me afectó directamente a mí, sino a mi mamá. Resulta que Rebeca, después de renunciar a su trabajo porque supuestamente no podía encontrar quién cuidara a los niños, empezó a llevarlos a casa de mi mamá 3 días a la semana. No le preguntó. No hicieron ningún acuerdo formal. Rebeca simplemente apareció un día con los niños y le dijo a mi mamá que tenía que salir y regresaría en unas horas. Mi mamá, que es la persona más dulce y complaciente del mundo, dijo que sí porque, bueno, son sus nietos, y ella nunca ha sabido decir que no a nadie. Pero 3 días a la semana se convirtieron en días completos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con Rebeca básicamente usando a mi mamá como guardería gratis mientras ella hacía quién sabe qué, porque ni siquiera estaba trabajando ya. Mi mamá tiene 67 años, está retirada, tiene algunos problemas de salud menores como presión alta, que normalmente controla bien con medicamento, y definitivamente no tiene la energía para estar cuidando 2 niños de tiempo completo 3 veces por semana. Pero Rebeca no le importaba, seguía dejando a los niños, y mi mamá seguía aceptando porque se sentía mal diciendo que no. Yo no me enteré de esto hasta como un mes después, cuando fui a visitar a mi mamá y la encontré, completamente exhausta. Literalmente se veía gris y cansada de una manera que me asustó. Le pregunté qué pasaba y al principio no me quería decir, pero finalmente admitió que Rebeca la estaba usando como niñera y que estaba empezando a sentirse abrumada, pero no sabía cómo decirle que no. Me puse furiosa. No con mi mamá, sino con Rebeca y Andrew, que claramente sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Le dije a mi mamá que necesitaba poner límites, que su salud era más importante que el childcare gratis para Rebeca. Pero mi mamá es de esa generación que cree que la familia siempre se ayuda sin importar qué. Entonces seguía diciendo cosas como, pero son mis nietos y Rebeca está pasando por un momento difícil y no quiero causar problemas. Intenté razonar con ella, explicándole que Rebeca no estaba pasando por un momento difícil. Rebeca había creado su propio desastre y ahora estaba explotando a todo el mundo a su alrededor. Pero mi mamá es demasiado buena para ver la manipulación. Las cosas siguieron así por otros 2 meses, hasta que un día mi mamá terminó en el hospital. Andrew me llamó desde el celular de mi mamá, porque supongo que mi número estaba en sus contactos de emergencia, y me dijo que mamá había tenido un episodio de presión arterial peligrosamente alta y que la habían llevado a emergencias. Manejé al hospital inmediatamente, y cuando llegué, encontré a mi mamá en una cama con monitores y mi hermano sentado al lado, intentando verse preocupado. Los doctores dijeron que su presión había estado en números de literalmente podrías tener un derrame cerebral en cualquier momento y que necesitaba reducir su nivel de estrés inmediatamente o las consecuencias podrían ser graves. Esperé hasta que el doctor se fue y entonces miré a Andrew y le pregunté directamente dónde estaba Rebeca y por qué no estaba ahí, si supuestamente mi mamá pasaba la mitad de su semana cuidando a los hijos de Rebeca. Andrew se puso incómodo y dijo que Rebeca estaba en casa con los niños, y yo exploté. Le dije que su esposa estaba literalmente matando a nuestra madre con estrés, que el doctor acababa de decir que mamá necesitaba descansar, y que si Rebeca dejaba un niño más en casa de mamá, yo personalmente iba a llamar a servicios de protección infantil. Andrew intentó defenderse diciendo que no sabían que mamá estaba tan estresada, que ella nunca se había quejado, y yo le dije que eso no era excusa para abusar de la amabilidad de una mujer de 67 años que ya debería estar disfrutando su retiro en paz. Mi mamá salió del hospital ese día, con una advertencia seria del doctor y una receta nueva para su presión, pero 2 semanas después, terminó de vuelta en emergencias. Esta vez fue aún peor. La presión estaba tan alta que el doctor le dijo directamente que había señales de que podría estar cerca de un derrame, y que si no hacía cambios drásticos en su vida, inmediatamente las probabilidades eran muy malas. Yo estaba ahí cuando el doctor le explicó esto, y vi cómo mi mamá empezó a llorar diciendo que lo sentía, que intentaría hacer menos, y yo le tomé la mano y le dije que no tenía que disculparse por nada, que esto no era su culpa. Después de esa segunda visita al hospital, mi mamá finalmente reunió el valor para llamar a Rebeca y decirle que no podía seguir cuidando a los niños. No estuvo ahí cuando hizo la llamada, pero mi mamá me contó después que Rebeca se puso furiosa, le gritó que la estaba dejando sin opciones, que ella dependía de esa ayuda, que mamá estaba siendo egoísta. Mi mamá, que acababa de salir del hospital con advertencias de derrame cerebral, siendo llamada egoísta por poner límites básicos, me hizo querer manejar hasta la casa de Rebeca y decirle exactamente lo que pensaba, pero me contuve porque sabía que solo empeoraría las cosas. ¿Pensarías que después de esa conversación Rebeca respetaría el límite, verdad? Pues no.
3 días después apareció en casa de mi mamá con los niños. Tocó el timbre, y cuando mamá abrió la puerta, Rebeca literalmente le empujó a los niños hacia adelante y dijo que tenía una cita importante y regresaría en unas horas. Mi mamá intentó decirle que no podía, que el doctor le había dicho que no, pero Rebeca ya estaba caminando de regreso a su carro. Mamá me llamó llorando diciendo que no sabía qué hacer, que los niños estaban ahí, y ella no podía simplemente dejarlos solos, y yo le dije que se quedara con ellos, pero que yo iba para allá inmediatamente. Cuando llegué a casa de mi mamá, Rebeca todavía no había regresado. Esperamos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Los niños estaban jugando sin idea de todo el drama. Mi mamá estaba sentada en el sofá viéndose completamente agotada, y yo estaba cada vez más furiosa. Finalmente, como a las 5 de la tarde, Rebeca regresó toda casual, como si nada, y yo salí a confrontarla antes de que pudiera entrar a la casa. Le dije que lo que estaba haciendo era inaceptable, que mamá había puesto un límite claro y ella lo estaba ignorando completamente, y que si volvía a dejar a los niños aquí sin permiso, yo personalmente iba a llamar a la policía y reportarla por abandono de menores. Rebeca se rió en mi cara. Literalmente se rió y dijo que yo no tenía autoridad para amenazarla, que mamá era una adulta que podía tomar sus propias decisiones, y que si mamá realmente no quería cuidar a los niños, entonces podría decirlo ella misma. Le señalé que mamá ya lo había dicho, y que Rebeca simplemente estaba ignorándola, pero Rebeca solo sacudió la cabeza, recogió a sus hijos, y se fue diciendo que volveríamos a hablar cuando yo fuera más razonable. Razonable. Después de que su comportamiento casi mata a mi mamá, yo era la que necesitaba ser más razonable. Le dije a mi mamá, esa misma tarde, que la próxima vez que Rebeca apareciera con los niños, no abriera la puerta. Si los dejaba en el porche, que me llamara inmediatamente y yo llamaría a la policía. Mi mamá se veía conflictuada y culpable, pero finalmente estuvo de acuerdo, porque creo que finalmente entendió que su salud tenía que ser prioridad. Y exactamente como predije, 2 días después Rebeca apareció de nuevo. Mi mamá no abrió la puerta, y Rebeca literalmente dejó a los niños en el porche y se fue. Mi mamá me llamó histérica, diciendo que los niños estaban afuera y que no sabía qué hacer, y yo le dije que los dejara entrar para que estuvieran seguros, pero que yo iba a llamar a la policía inmediatamente. Llamé al número de no emergencia de la policía y expliqué la situación, que mi cuñada había dejado a sus hijos menores con mi madre, quien había explícitamente dicho que no podía cuidarlos por razones médicas y que esto constituía abandono de menores. Mandaron una patrulla, hablaron con mi mamá, tomaron fotos de los niños esperando en el porche e intentaron contactar a Rebeca por teléfono. Rebeca no contestó las primeras 3 llamadas, pero cuando finalmente contestó la cuarta, se hizo la sorprendida diciendo que pensaba que mamá había aceptado cuidarlos y que esto era un malentendido. Los oficiales fueron claros con ella. Le dijeron que no podía dejar a sus hijos con alguien que no había dado consentimiento, y que si lo volvía a hacer, habría consecuencias legales serias. Después de eso pensé que finalmente Rebeca entendería el mensaje, pero subestimé completamente su nivel de negación y entitlement. En lugar de buscar childcare real o, no sé, quedarse en casa con sus propios hijos ya que no estaba trabajando, empezó a pelear constantemente con Andrew. Vecinos nos contaron después que había gritos casi todos los días, que Rebeca culpaba a Andrew por no ganar suficiente dinero para pagar una niñera, que Andrew culpaba a Rebeca por haber arruinado su relación con su propia familia que antes les ayudaba gratis, y que básicamente su matrimonio se estaba desmoronando en tiempo real. Andrew empezó a quedarse en casa de mi mamá algunas noches, cuando las peleas eran muy intensas. Aparecía con una bolsa pequeña y cara de perro golpeado, diciendo que solo necesitaba un break por una noche. Y mi mamá, porque es un ángel de persona, siempre le dejaba quedarse en el cuarto de invitados. Yo le dije a mamá que tenía que poner límites con Andrew también, que no podía convertirse en el refugio de su matrimonio disfuncional, pero ella insistía en que Andrew era su hijo, y que no podía echarlo cuando claramente estaba sufriendo. Una noche se convirtió en 2, 2 se convirtieron en 3, y de repente Andrew básicamente vivía con mi mamá más que con su propia esposa. Según Andrew, Rebeca se había vuelto imposible de vivir. Gasté todos sus savings en no sé qué, probablemente tratando de mantener un lifestyle que ya no podían costear sin su ingreso, y luego se enojaba con Andrew por no poder compensar la diferencia con su salario. Sus peleas eran sobre dinero, sobre childcare, sobre el hecho de que la familia de Andrew ya no les hablaba por cómo Rebeca había tratado a todos, y básicamente sobre todo, los niños obviamente estaban siendo afectados por todo esto.
Andrew mencionó que la maestra de su hija mayor había llamado preocupada por cambios de comportamiento, pero Rebecca ni siquiera quería discutir la idea de terapia familiar o consejería matrimonial, porque insistía en que todos los problemas eran culpa de otras personas, nunca de ella. La situación eventualmente se volvió insostenible financieramente. Sin el ingreso de Rebecca y con Andrew teniendo que pagar por childcare real, que resultó ser mucho más caro de lo que cualquiera había anticipado, simplemente no podían mantener su casa. Empezaron a atrasarse en el mortgage, después en las tarjetas de crédito, después en básicamente todo. Andrew me contó esto. Una noche, cuando estaba en casa de mamá, se veía completamente derrotado y admitió que probablemente iban a perder la casa y que no sabía qué hacer. Parte de mí sintió lástima por él porque es mi hermano y obviamente está sufriendo, pero otra parte más grande de mí estaba pensando que esto es exactamente lo que pasa cuando permites que tu esposa tóxica abuse de todo el mundo a su alrededor sin consecuencias. Como 6 meses después del incidente policial original, Rebecca y Andrew terminaron mudándose de regreso con los padres de Rebecca que viven como a 3 horas de distancia. Tuvieron que hacer una venta corta de la casa, arruinaron su crédito completamente y básicamente perdieron todo. Los niños tuvieron que cambiar de escuela a mitad del año, dejar a sus amigos, dejar a su familia extendida, todo porque Rebecca no pudo aceptar responsabilidad por sus propias acciones y buscar soluciones razonables a sus problemas de childcare. Andrew me llamó el día, antes de la mudanza, para decir adiós, y honestamente no supe qué decirle. No iba a decir que sentía que las cosas hubieran salido así porque, bueno, no lo sentía. Esto fue causado enteramente por las decisiones de Rebecca y la incapacidad de Andrew para ponerle límites. Han pasado casi 2 años desde que se mudaron, y no he tenido ningún contacto con Rebecca desde aquel día con la policía en su porche. Andrew me manda mensaje ocasionalmente con updates sobre los niños, fotos de cumpleaños y esas cosas, y yo respondo porque son mis sobrinos y los quiero a pesar de todo, pero mantengo las conversaciones muy superficiales. Mi mamá está mucho mejor ahora sin el estrés constante. Su presión arterial volvió a números normales y el doctor está contento con su progreso. Dice que extraña ver a los nietos más seguido, pero que entiende por qué las cosas son como son, y yo creo que secretamente está aliviada de no tener que lidiar con Rebecca nunca más. Mis propios hijos preguntaron por un tiempo por qué ya no veían a sus primos, y les expliqué de una manera apropiada para su edad, que a veces los adultos tienen desacuerdos que hacen que las familias pasen menos tiempo juntas, pero que eso no significa que no los queramos. Han dejado de preguntar mayormente, aunque mi hijo mayor a veces menciona que extraña jugar con su primo, y me parte el corazón, pero también sé que no puedo arriesgar la seguridad emocional de mis hijos, exponiéndolos a la toxicidad de Rebecca. La semana pasada, Andrew me mandó un mensaje diciendo que él y Rebecca están en consejería matrimonial, que están intentando trabajar en sus problemas, y que Rebecca quiere eventualmente reconectar con la familia y disculparse por todo. Le respondí que me alegraba que estuvieran buscando ayuda, pero que yo personalmente no estaba interesada en reconectar con Rebecca bajo ninguna circunstancia, que lo que hizo fue imperdonable, y que algunas cosas simplemente no se pueden reparar. No me respondió después de eso, y está bien. He hecho mi paz con el hecho de que probablemente nunca voy a tener una relación normal con mi hermano mientras siga con Rebecca, y aunque es triste, también es necesario para mi propia salud mental y la de mis hijos. A veces me pregunto si fui demasiado dura, si debería haber intentado más, pero entonces me acuerdo de mis hijos llorando en ese porche con luces policiales brillando en sus caras, y sé que hice lo correcto. Me acuerdo de mi mamá en el hospital, con advertencias de derrame cerebral por el estrés que Rebecca le causaba, y sé que hice lo correcto. Rebecca tuvo múltiples oportunidades de ser razonable, de disculparse, de reconocer que sus acciones tenían consecuencias, y en cada oportunidad eligió el drama, la manipulación y la victimización. Eso no es algo que puedas arreglar con una disculpa y un poco de terapia. Eso es un problema fundamental de carácter. Mi vida es más tranquila, ahora sin todo ese drama. Trabajo con niños sigue siendo lo que me apasiona. Y afortunadamente el incidente con la policía nunca afectó mi carrera porque no se presentaron cargos formales, mis hijos están bien y ajustados, y mi mamá está saludable y feliz. Es raro tener un hermano con el que apenas hablas, y sobrinos que viven a horas de distancia, que probablemente no vas a ver crecer, pero así son las cosas a veces. No todas las historias familiares tienen finales felices, donde todos se perdonan y siguen adelante juntos. A veces, la mejor decisión que puedes tomar por tu familia es cortar a las personas tóxicas completamente, incluso cuando esas personas son técnicamente familia también.